Buenas, hoy vamos a hablar sobre la biomecánica del organismo humano. Este grupo está conformado por Ángela Rodríguez, Neyel Becerra, María Aguirre, Aurora Fernández, Sandra Pinto y mi persona Cindy Ramírez. Siguiente. Bueno, para comenzar a hablar de esto, vamos a definir primero qué son las leyes de Newton, pero para entender las leyes de Newton hay que definir qué es la dinámica. Bueno, la dinámica es una parte de la física que se encarga de estudiar la causa de un movimiento de un cuerpo y el efecto que esto lo produce. Esto fue estipulado por Newton, donde publicó sus leyes. En algunas bibliografías aparecen 4 leyes y en otras 3. Las leyes de Newton te permiten saber por adelantado cómo será el movimiento de un cuerpo que posee una cierta masa a partir de las fuerzas que actúan sobre él mismo. Siguiente. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la primera ley de Newton, que también es conocida como la ley de la inercia o la ley de movimiento de Newton. Eh, Esta ley establece que debe haber una causa por la cual un movimiento deje de estar en reposo o con su velocidad constante, es decir, que actúe una fuerza neta externa que lo haga cambiar de velocidad, cambiando su magnitud, su sentido y su dirección. La primera ley también dice que un objeto en reposo permanece en reposo, o si está en movimiento, permanece en movimiento en una velocidad constante, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Esto quiere decir que el cuerpo, si está en movimiento constante, quiere decir que el movimiento rectilíneo, que tiene un movimiento rectilíneo uniforme, que significa que tiene una velocidad constante y recorre distancias iguales en tiempos iguales. Un cuerpo también, eh, cuando sufre este tipo de choques, como vemos en la imagen, vemos que actúa una fuerza externa neta, que son las piedras que detienen el movimiento o esa velocidad constante de la bicicleta, pero el cuerpo, que en este caso es la persona que va montada, esa inercia, sigue actuando sobre él. Por eso vemos que se va hacia adelante. Siguiente. Aunque esta es la primera de las leyes del movimiento propuestas por Newton, también se dice que este principio ya había sido postulado por Galileo Galilei en el pasado, pero fue Newton quien las publicó. Entonces se le atribuye la autoría a Galileo Galilei. Una de las características de esta primera ley, que es la ley de la inercia, es el sistema de referencia inercial, es decir, dependiendo de dónde estemos o de dónde estamos observando ese movimiento constante que realiza un cuerpo, podemos decir si el cuerpo está en movimiento o no. Por ejemplo, cuando vamos en una buceta, para un cuerpo que está fuera de la buceta, su punto de sistema de referencia dice que nosotros vamos en movimiento, pero nosotros quedamos dentro de la buceta. Quien va en movimiento es la buceta, mientras que nosotros estamos en reposo. También tenemos que un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre él se anula. Todos los cuerpos se oponen a cambiar su estado de reposo o movimiento, y esta posición recibe el nombre de la inercia. Y la masa de un cuerpo es entendida como la cantidad de materia en medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo. Gracias. Siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Pinto y voy a hablar sobre la segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. Esta ley postula que la fuerza neta que es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. Esto, cuando una fuerza neta actúa sobre un cuerpo, provoca en él una aceleración. Y esta aceleración tiene la misma orientación que la fuerza. O sea, si la fuerza va en horizontal, la aceleración también va en horizontal.
Esta aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Esto quiere decir que si tenemos dos objetos de la misma masa y en ellas vamos a aplicar dos fuerzas de la misma magnitud. Aquí tenemos un cuerpo A y un cuerpo B. Entonces, aquí se aplican dos fuerzas de la misma magnitud, pero en este primer cuerpo aplicamos una fuerza pequeña y la aceleración en este cuerpo también va a ser pequeña. Y en este segundo cuerpo aplicamos una fuerza más grande, por lo tanto su aceleración va a ser más grande, su aceleración va a ser mayor. Esto es lo que quiere decir que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. En cambio, acá abajo, en estos cuerpos de acá abajo, donde tenemos aquí tenemos un cuerpo pequeño y aquí tenemos un cuerpo más grande. Entonces, en estos dos cuerpos se aplica la misma fuerza. Pero ¿qué pasa aquí en este caso? Que aquí en este cuerpo, en este primer cuerpo, aunque la fuerza es pequeña, la aceleración es más grande. ¿Pero por qué la aceleración es más grande? Porque, porque la masa de este cuerpo es menor. Mientras que en este segundo cuerpo, donde aplicamos la misma fuerza que aplicamos en este cuerpo, notamos que su aceleración es más pequeña. Pero ¿por qué la aceleración es más pequeña en este caso que en este? Porque aquí si notamos la masa del cuerpo es mayor, por eso su aceleración es menor. Entonces es aquí donde se dice que la aceleración es inversamente proporcional a la masa, porque tiene que ver aquí la masa con la aceleración del cuerpo. En la segunda ley de Newton encontramos una fórmula y es esta que expresada acá, que es la que más se usa, donde F, que es la fuerza neta, es igual a M, que es la masa del objeto, por A, que es la aceleración. Entonces aquí tenemos un ejercicio propuesto que dice una fuerza neta de 250 newton sobre un bloque hace que este acelere a 0,5 metros por segundo y nos pide que calculemos la masa del bloque. Entonces, aquí para poder resolver este ejercicio, lo que hacemos es despejar de esta fórmula, despejamos la masa del objeto, que es lo que nos están pidiendo. Entonces tenemos que la masa es igual a la fuerza entre la aceleración. Entonces lo que hacemos aquí es simplemente reemplazar los valores. Tenemos que masa es igual a 250 newton, que es la fuerza, sobre 0,5 metros por segundo, que es la aceleración. Esto lo dividimos y nos da que la masa es igual a 500 newton por metro sobre segundo. Pero aquí como la masa es diferente a la fuerza, entonces no puede estar expresada en newtons por metros por segundo, sino en kilogramos, que es la unidad de la fuerza. Entonces aquí miremos esta fórmula que está acá abajo, donde tenemos que newton equivale a kilogramos por metros por segundo al cuadrado y los metros por segundo al cuadrado pues equivalen a metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí lo que se hace es que se simplifican los metros por segundo al cuadrado y nos queda como respuesta que la masa del cuerpo es igual a 500
kilogramos. Bueno, mi nombre es María José Aguirre y voy a explicar la tercera ley de Newton, que es principio de acción y reacción. Cuando un cuerpo 1 ejerce una fuerza, o sea, acción sobre un cuerpo 2, este reacciona con una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario aplicada sobre el cuerpo 1. Lo que nos quiere decir esta ley formulada por Newton es que cuando se ejerce una acción de un cuerpo 1 hacia un cuerpo 2, el cuerpo 2 reacciona hacia el cuerpo 1 con una fuerza del mismo valor y con la misma dirección, pero en sentido contrario. Por eso el nombre, acción y reacción. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vemos un ejemplo. Vamos a suponer que el muchacho que está con el balón es el cuerpo 1 y el balón es el cuerpo 2. Entonces, el cuerpo 1 ejerce una fuerza que la vamos a llamar fuerza 1-2 y el cuerpo 2 responde o reacciona con una fuerza que la vamos a llamar 2-1, que tiene la misma fuerza o dirección, pero en sentido contrario. En términos vectoriales se expresa así: F1-2 igual menos F2-1. F1-2 significa que está del cuerpo 1 al cuerpo 2, la fuerza. Y F2-1 significa que es del cuerpo 2 al cuerpo 1, o sea, la reacción. El igual significa que tiene la misma fuerza y dirección. Y el menos es porque está en sentido contrario. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la tercera ley de Newton debemos distinguir dos fuerzas. La primera es la fuerza de contacto. Como su nombre lo dice, se requiere contacto físico entre los dos cuerpos, como vemos en la imagen. El libro está ejerciendo una fuerza sobre la mesa y la mesa también ejerce una fuerza, la misma fuerza que el mismo ejerce sobre el libro. Siguiente diapositiva, por favor. Y la otra fuerza es la fuerza de campo, que son aquellas que no exigen contacto físico, como la fuerza de atracción gravitacional. En la primera imagen hay una fuerza de dos cuerpos que están lejanos entre sí, pero se atraen mutuamente a través de una fuerza de campo. En la segunda imagen también podemos ver la fuerza de campo a nivel de cargas eléctricas. Tenemos dos cargas de igual signo, positiva y positiva. Estas van a experimentar una fuerza de repulsión mutua. El valor de esta fuerza, del primer positivo, es el mismo que del segundo. Lo mismo pasa con el menos y menos. Se están aplicando una fuerza de repulsión. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a continuar hablando sobre la cuarta ley de Newton, que es la ley gravitacional. Entonces, ¿qué nos dice la ley gravitacional o cómo fue planteada esta ley? Bueno, resulta y pasa que un día Newton estaba sentado
debajo de un árbol de manzana y una de las manzanas del árbol cae y lo golpea sobre su cabeza. Entonces, en ese golpe que recibe en su cabeza lo llevó a pensar que en el universo todos los cuerpos se atraen entre sí, así como la manzana fue atraída por la Tierra. Entonces, Newton decía que una partícula puede ser capaz de atraer a otra y que con una fuerza directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadro de las distancias entre ellas. O sea que entre más cerca y más grande sea la masa del cuerpo, más intensamente se van a atraer. Newton propone una fórmula para explicar lo de la ley gravitacional, en donde F es la fuerza de atracción entre las masas, G es la constante gravitacional, M1 es la masa de un cuerpo, M2 es la masa del segundo cuerpo y R es la distancia entre estos cuerpos. Entonces, aquí vamos a suponer, en un ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos masas. Esta primera masa que tenemos aquí es de 800 kilogramos y esta segunda masa es de 500 kilogramos. Y estas se atraen, pero están separadas por una distancia de 3 metros. Entonces, aquí vamos a calcular la fuerza de atracción entre estos dos cuerpos. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la fuerza de atracción entre estos cuerpos? Lo que tenemos que hacer es reemplazar con la fórmula, reemplazar los valores, donde G, que es la constante gravitacional, equivale a 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metros cuadrados por kilómetros cuadrados. Esto lo multiplicamos por los 800 kilogramos de la masa del primer cuerpo por los 500 kilogramos de la masa del segundo cuerpo entre la distancia que hay entre ellos, que es 3 metros a la 2. Entonces, lo que hacemos es la multiplicación primeramente y luego lo dividimos. Y nos va a dar como resultado que la fuerza entre la distancia de estas dos masas, la fuerza con la que ellas se van a atraer, es de 2,96 por 10 a la menos 6 newton. Entonces, esto, Newton con esto quería dar a conocer o dar a entender que los cuerpos pueden atraerse entre sí. Buenas, mi nombre es Ángela Rodríguez y yo les voy a hablar sobre qué es el torque. El torque puede entenderse como el momento de fuerza o momento dinámico, que se trata de una magnitud vectorial que se obtiene a partir del punto de aplicación de la fuerza. En este sentido, el torque hace que se produzca un giro sobre un cuerpo que lo recibe. La magnitud resulta propia de aquellos elementos donde se aplica torsión o flexión, como una viga o un eje de una máquina. El momento de fuerza puede expresarse a través de la unión de la unidad newton-metro. Continúa, Manny. Tipos de torque. Torque pasivo, cuando gira en sentido antihorario. Torque negativo, cuando gira en sentido al horario. Torque máximo, cuando la fuerza y el radio del vector son perpendiculares, mayor aprovechamiento de la fuerza. Torque nulo, cuando la fuerza pasa por el centro y no genera torque, o sea, no genera ningún movimiento. Continúa.
Características. Lo visto, se desprende que el momento de torsión de una fuerza con respecto al punto representa la capacidad de una fuerza o conjunto de una fuerza para modificar la rotación. Por lo tanto, el momento de torsión genera una aceleración angular sobre el cuerpo y en su magnitud de carácter vectorial. El momento de torsión será nulo si el vector fuerza y el vector R tienen la misma dirección. Continúa, Mani. Buenas, mi nombre es Neyel Becerra y le vengo a hablar sobre la rotación del cuerpo rígido. Voy a explicar dos maneras para poder mover un cuerpo rígido. La primera es el momento de fuerza, o también conocida como torque. La fórmula de este torque es igual a fuerza por brazo. Fuerza es igual a Newton y brazo es igual, como es la longitud, es igual a metro, de donde vamos a agarrar este objeto para ejercer la fuerza. Entonces, un claro ejemplo de esto es el cerrojo. Lo más largo que ustedes ven ahí, ¿verdad? Que tiene abajo una F, viene siendo el brazo de donde vamos a sostener, vamos a sostener para poder hacer la fuerza. Y entonces, hay dos clases de fuerzas, de torques. Puede ser positivo, en este caso, o negativo. Cuando va en dirección hacia las manecillas del reloj, esta fuerza es negativo. Y cuando va en contra de las manecillas del reloj, esta fuerza es positiva. Como se dan de cuenta, como la fuerza va hacia allá, hacia favor, quiere decir que esta fuerza que está ejerciendo aquí es negativa. ¿Pasa? No está de más decir que el movimiento de la fuerza sea solamente con una sola fuerza. Y esta se proporciona con el fin de mover un objeto. Ya aquí, que esta es otra manera de lograr que un objeto se mueva, es el par de fuerzas. Ya no será con una sola fuerza, sino con dos fuerzas. Para así poder mover un objeto. Aquí, así como lo vemos aquí en el ejemplo de esta llanta. Entonces, la fórmula aquí es momento, que ya lo habían explicado anteriormente, que es igual a, su unidad es igual a Newton por metro. Y se van a sumar la fuerza, que la fuerza es igual a Newton. Estas dos fuerzas son igual a Newton por la distancia que hay entre estas dos fuerzas, por eso de la D. Entonces se multiplica lo que es la fuerza 1 y la fuerza 2. Con el fin de mover un solo objeto. Siguiente. Hola, mi nombre es Aurora Fernández. Voy a hablarles sobre las centrifugas. Una centrifuga de laboratorio también se le conoce como centrifugadora. Es una máquina que pone en rotación una muestra para acelerar la decantación o la sedimentación de sus componentes o fases. Generalmente una sólida y una líquida, según su densidad. Existen diversos tipos comúnmente para objetivos específicos. En la imagen tenemos un ejemplo de una microcentrifuga, que es una máquina centrifuga especial. Una muestra más pequeña para separar por fuerza rotatoria. Sus componentes o fases generalmente una sólida o una líquida, en función de su densidad. Esta es de uso para los tubos capilares. Siguiente diapositiva. Sandra. Bueno, acá tenemos unos tipos de centrifugas.
Está la mini centrifugas, está la centrifuga ventiladora, la centrifuga ventilada y está la centrifuga de refrigerada.